Ser Historia, con Nacho Ares. ¿Quién eres tú? La muerte. Es que vienes por mí. Hace ya tiempo que camino a tu lado. Ya lo sé. ¿Estás preparado? El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Espera un momento. Es lo que todos decís. Pero yo no concedo prórrogas. Tú juegas al ajedrez, ¿verdad? ¿Cómo lo sabes? Lo he visto en pinturas y lo he oído en canciones. Pues sí, realmente soy un excelente jugador de ajedrez. No creo que seas tan bueno como yo. ¿Para qué quieres jugar conmigo? Es cuenta mía. Por supuesto. Juguemos con una condición. Si me ganas, me llevarás contigo. Si pierdes la partida, me dejarás vivir. Las negras para ti. Era lo lógico. ¿Quién se atrevería a jugar una partida de ajedrez con la muerte? Esto es lo que recrea un poco la escena que acabamos de escuchar de una de las películas magistrales de la historia del cine, una producción del año 1957, El séptimo sello. Esa conversación entre el protagonista Antonius Bloch y la muerte. A muchos nos hace pensar que este aspecto quizá más cultural de nuestra propia existencia, pues que está embadurnado, ¿no? Y está sobre todo rodeado de argumentos, en muchas ocasiones teológicos o religiosos, que nada tienen que ver con la realidad tangible. Sin embargo, al ser algo tan enigmático, tan misterioso, algo tan cautivador, realmente esas creencias son necesarias para intentar explicar o buscar respuesta a muchas de las preguntas que nos hacemos sobre la muerte. La muerte va a ser precisamente el tema principal de nuestro programa de hoy, aquí en Ser Historia. Vamos a intentar conocer no solamente algunas de nuestras tradiciones más cercanas, esas danzas de la muerte, esa interpretación de las vanitas, las muertes dibujadas y pintadas en el barroco con unos resultados extraordinarios, sino también conocer cómo han visto otras culturas a lo largo y ancho de todo el planeta y a lo largo y ancho de toda la historia, cómo han visto la muerte. Algunas de esas visiones son realmente sorprendentes, pero nos van a ayudar a tener una idea generalizada de cómo en diferentes lugares de nuestro planeta muchas culturas han visto la muerte y se han enfrentado a ella, pues prácticamente como veíamos en esta escena de la película El séptimo sello, ¿no? Jugando de tú a tú, cara a cara, una partida de ajedrez. Es cierto que siempre sale ganando la muerte, porque eso es algo, lo vamos a comentar en varias ocasiones, es algo, lo único podríamos decir que nuestra existencia, de lo que estamos seguros, ¿no? De que vamos a morir. La muerte, desde un punto de vista histórico, va a ser, como digo, el tema principal de nuestro programa de hoy. Ser Historia, decem annos, faciens historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿Cómo podemos enfrentarnos a la muerte? No estoy haciendo una pregunta trascendental, estoy haciendo una pregunta histórica. ¿Cómo hemos interpretado este proceso a lo largo de diferentes culturas y civilizaciones en el tiempo? Ese va a ser el tema principal de nuestro programa de hoy, pero habrá muchos más. Visitaremos el Museo del Prado ahora que está en estas fechas del segundo centenario para intentar conocer cuál ha sido la implicación social, la implicación política, la implicación ciudadana de esta institución desde el siglo XIX hasta nuestros días. Hablaremos también de ese románico, de ese código románico, esa sección de nuestro compañero José María Sadia que recuperamos en esta temporada número 11, la 11ª. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado.
qué bien nos trataron en Mallorca, ¿eh? Muchísimas gracias, Mallorca. Una maravilla, la verdad es que da gusto, ¿no? Ir a esta isla con toda la gente tan apasionada por la historia, y qué bien nos quedó, ¿no? Lo de Ramón Llull. Pues sí, además un personaje muy, muy atractivo. Yo lo conocía, fíjate, de referencias, y luego antes de preparar el programa, lógicamente, estuve mirando algunas cosas, pero es un personaje con muchos perfiles, me atreveré a decir hasta que, bueno, lo comentábamos, ¿no? Esotéricos, muy misteriosos para lo que era la época del siglo XIV. Muy esotéricos, ¿no? Muy espirituales y muy científicos. Eso a mucha gente le sorprendió. Claro que sí. Pero bueno, en esta ocasión vamos a tocar un tema que podríamos decir, lo podríamos hacer dentro de unas semanas, cuando sea el Día de Todos los Santos y todas estas cosas, ¿no? Pero no, lo vamos a hacer hoy porque sí, porque me da la gana a mí, que para eso soy el director del programa. ¡Ole! ¡Ole, ole! Y es hablar de la muerte, pero hablar de la muerte no tanto en el sentido quizás más conocido del enterramiento, de esos rituales y tal, sino del concepto de la muerte, de cómo el ser humano se ha enfrentado a ella a lo largo de la historia. Yo creo que es un tema bastante interesante. Hombre, que es interesante, recurrente y además siempre de actualidad. Fíjate si estará tan segura la muerte de nosotros, que nos da toda una vida de ventaja. Claro, claro. Fíjate, Nacho, para empezar, yo creo que sería bueno un poco valorar de forma muy, muy sucinta el concepto de la muerte en Oriente y en Occidente. Nosotros somos occidentales, por lo tanto tenemos una visión de la muerte como un tabú, como algo más trágico, algo más dramático. En fin, está imbuido incluso de circunstancias muy religiosas, como el pecado, la culpa, si somos malos iremos al infierno, si somos buenos iremos al cielo. En Oriente hay otra concepción distinta. La muerte forma parte de la vida, es un tránsito, no es un tabú. No significa tampoco que la gente vaya a la muerte con alegría, no. O sea, ¿no? Es un dolor, es un proceso bastante traumático, pero desde luego que se enfrentan de una manera distinta. A eso me refiero, ¿no? Es otra cosa distinta. Evidentemente lo que te da dolor es la pérdida de un ser querido, pero ellos están convencidos no que va a haber una resurrección, sino que hay una reencarnación, que tú vuelves a vivir, en fin, en otra encarnadura, en otra especie de ropaje, pero que la vida continúa. Y sin embargo aquí en Occidente en general, ya me refiero, y esto sobre todo en la Edad Media, donde se produce muchísimo más estas danzas de la muerte, estos ars moriendi, ¿no? El arte de morir, porque ellos tenían un concepto aquí en Occidente, dice, hay que saber vivir, pero también hay que saber morir. Entonces, para saber morir dentro de una teología cristiana, dentro de una época de la Edad Media donde la gente moría de asco, de peste, de guerras y de todo, pues, y que, bueno, que el que llegaba a 50 años, pues ya era, vamos, un viejales. Entonces sí que había un concepto de que hay que tener cuidado un poco con la muerte por dos razones, y es un poco lo que se intentaba representar en esas danzas de la muerte, que luego verás que tiene variantes tanto en la música como en la pintura, en la escultura y en las fiestas, en ciertas fiestas populares. Por una parte tenía un sentido religioso de cuidado con estos goces que tenemos y estas posesiones, porque todas son perecederas, y por otra parte una idea satírica. Al final la muerte nos iguala a todos. Es decir, da igual que tú seas papa, que seas el emperador, que seas un faraón o que seas un peregrino o un campesino. Al final la muerte nos va a igualar a todos. Por lo tanto, vamos a reírnos un poco de la muerte y vamos a vivir conforme a nuestra idea que tenemos de la vida. Esa especie de el aquí y el ahora, de vivir plenamente con ciertos principios, evidentemente cristianos, porque sabías que si no te la estabas jugando. El problema no era morir, el problema no era que tu cuerpo físico al final acabara en una fosa, el problema era tu alma. Entonces la creencia en el alma, eso es algo común tanto en Oriente como en Occidente. Pero sin embargo, así como en Oriente se pensaba que el karma era la ley de la causa y el efecto, y por lo tanto cada momento y cada circunstancia te condicionaba tu vida futura, sin embargo en Occidente, con el tema del pecado y de la culpa, decir, bueno, si en el último momento yo me confieso, pues por muchas barbaridades que he hecho en mi vida, pues yo voy al cielo. Bueno, pues esa concepción que ahora nos parece risible, por entonces se consideraba que era tal cual. Y eso generó muchísima controversia y muchísima, ¿qué te diría?, morbosidad, pero también jocosidad a la hora de representar la muerte. Bueno, Jesús me estaba mirando ahora porque yo estaba sonriendo y él no sabe por qué yo sonrío, pero él no se ha dado cuenta, pero se pone a hablar de la muerte y uno de los dos tubos que hay detrás en la lámpara se ha encendido sola.
Para que veas. Es que me quedo yo ahí pegado y digo, pero bueno. Sí, yo te veía una sonrisa, digo, joder, qué gracia le hace la muerte. Yo digo, se ha encendido solo el tubo. Tú. Bueno, pero es una forma de entender ese carpe diem que estaba comentando Claro antes. que sí. En fin, como siempre, tengo aquí preparado el teclado. Jesús Callejo, crononauta, ¿cuál es la fecha que nos marcas esta semana para viajar en el tiempo? La fecha que hemos elegido para esta ocasión es el 4 de septiembre de 1672. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, aquí no se encienden las lámparas solas, se encienden solo las velas, estamos en un ambiente de quietud. Yo tengo aquí este jubón con los gregüescos, la ropa es del siglo XVII. ¿Dónde me has traído? Al Hospital de la Caridad. Estamos en Sevilla. Claro. Estamos en Sevilla. Lo conozco, este sitio lo conozco, sí. Lo conoces muy bien y además sitio obligado para entender parte de esa espiritualidad andaluza, sevillana, porque aquí hay dos personajes que son claves, ¿no? Estamos en el barrio Arenal, estamos ahora en esta sacristía y vemos que hay dos personajes que están teniendo una conversación entre ellos. Por una parte, uno es Miguel de Mañara, que dices, ¿quién era este? Bueno, un gran aristócrata que tuvo una vida bastante disoluta, un crápula de mucho cuidado, un vividor, que bueno, por circunstancias de la vida, que luego si quieres te cuento, ¿sí? Tiene una revelación y el tío se da cuenta de que, bueno, que tanta juerga no puede ser buena, que al final la muerte nos va a llegar. Y como le llegó a su mujer, que fue una de sus catarsis, ¿no? Cuando se dio cuenta de que su mujer, muy joven, pues falleció, y eso le hace tener una visión sombría de la muerte, una visión barroca, porque también estas vanitas, estos mementos mori, eran muy clásicos de esta época, la que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, porque tenemos delante de nosotros dos enormes cuadros, estoy viendo dos protagonizados por un esqueleto, por la muerte. Claro, porque son dos encargos que le ha hecho a Juan Valdés Leal, que es el otro personaje que estamos viendo. Juan Valdés Leal, también un pintor sevillano, alguien que se gana la vida pues haciendo todo tipo de retratos o de escenas bíblicas en función de los encargos que le hacen, y Miguel de Mañara le hace este encargo 3 años antes para que decore el sotocoro de esta sacristía que estamos viendo. Son grandes y, claro, los retratos, que ya los llaman los jeroglíficos de las postrimerías, con lo cual ya te da idea un poco por dónde va, es lo que Miguel de Mañara quiere inculcar como si fuera una catequesis a aquellas personas que lo vean, porque en aquella época, bueno, pues el hablarlo, el que los curas te dieran sus sermones, pues estaba bien dentro de su concepción de la realidad y de la mística. Está lleno de símbolos, ¿no? Que demuestran un poco la fugacidad del paso del Claro, tiempo. exactamente. Fíjate los dos nombres que le ha dado a estos dos cuadros, estos dos óleos. Inictu oculi, es decir, en un abrir y cerrar de ojos. Ahí estamos viendo a ese esqueleto impresionante, porque además la ventaja es que todavía no están colocados arriba en el sotocoro, porque luego cuando tú y yo hemos ido, lo hemos visto de lejos y encima en penumbra que está aquel lugar, es más complicado ver los detalles, pero es que ahora lo estamos viendo recién pintados, ¿no? Con el olor todavía trementina que tiene. Entonces, claro, es el esqueleto que lleva un ataúd, que lleva una guadaña, ¿no? Pero que con la otra mano, huesuda, evidentemente, está apagando la vela, está apagando la luz, que en el fondo ya sabes que dentro de la simbología la vela y la luz está representando la vida humana, te la está apagando. ¿Y qué ocurre? Lo que estamos viendo aquí en sus pies está un poco pisando lo que son las vanaglorias, ¿no? El globo terráqueo, una tiara papal, las coronas reales, el toisón de oro, libros tanto religiosos como científicos, en fin, todo lo que al final sabes que se va a quedar en este mundo. Entonces ese es el primer cuadro que estamos observando, Inictu oculi, que ya te digo que no deja de ser como una pequeña lección sobre la vida y la muerte y sobre lo que te espera más allá. Y el otro es Finis Gloria Mundi, claro, también título bastante significativo. Vemos ahí una cripta que está totalmente en penumbra y 3 cadáveres. Un cadáver es el de un obispo que se está corrompiendo, el otro es el de un caballero de la Orden de Calatrava, que por cierto el rostro quiso expresamente Miguel de Mañara que fuera su rostro. Él todavía estaba vivo, le quedaban todavía 10 años más de vida, pero le dijo a Valdés Leal que sea mi rostro, que yo ya me vea muerto. Fíjate tú lo morboso y las ganas un poco que tenía de morirse. No tanto de morirse, sino de recordar que al final la
muerte nos iguala, que al final la muerte nos alcanza, que él, por muchas riquezas y por muchos amores que tuviera y por muchas aventuras, él iba a morir igual que iba a morir un obispo. Y la otra tumba, que está más al fondo, estaría representando a un personaje de la plebe, del pueblo, es decir, ahí estaría todo igualado. Hay una lechuza, como ves, también representando y simbolizando la oscuridad, la noche. Hay una mano de Cristo con una balanza, y en esa balanza, en uno de los palos aparece de los platillos, ni más y en otro ni menos. Es decir, que cuidado con las virtudes, con las... Bueno, pues un poco lo que es el psicopombo, ¿no? Un poco lo que tú conoces también de Egipto, como esa psicostasis, ¿no? Donde se pesa al final las almas, donde luego con el cristianismo, y eso lo hemos visto también, por ejemplo, en algunos frisos, en algunos tímpanos de medievales y sobre todo de catedrales, donde San Miguel es el que hace, ¿no?, de juez, del que dice, bueno, vamos a pesar en esta balanza, ni más ni menos, tienes que tener un equilibrio para poder entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues aquí se ve, ¿no?, este jeroglífico o jeroglíficos de las postrimerías, por los cuales percibió 5.740 reales, que esto no sé si te parecerá mucho o poco. No sé. Murillo, que era contemporáneo, era amigo y rival de Juan Valdés Leal, cobró 100.000 reales por 8 cuadros que pintó en otro lugar. En fin, el prestigio de Murillo no era comparable al de Valdés Leal. Ya, pero pobre Valdés Leal. No, pero no da igual, porque él sabía que estaba también contribuyendo un poco a exponer en cuadro, en óleo, un reflejo del concepto de la muerte, que estaba muy relacionado con esa danza de la muerte que estamos comentando. Las danzas de la muerte eran un género artístico tardomedieval que sobre todo se produce a partir del siglo XIV, el siglo XV. Bueno, pues en este siglo, en el siglo XVII, se estaba recogiendo un poco también este memento mori, este recuerdo de cuidado que morirás, que es un poco lo que hemos encontrado en distintos osarios a lo largo de nuestra vida, ¿no? Yo he recorrido varios osarios y siempre la idea es ¿por qué poner esto a la vista? ¿Por qué estas calaveras que te están mirando con sus cuencas vacías? Pues sencillamente para eso, para recordarte que la muerte está ahí. Y acuérdate un poco lo que, por ejemplo, ponen en el osario de Bamba, en Valladolid. Sí. Como te ves, yo me vi. Como me ves, te verás. Y encima pone ya luego como una especie de conseja moralizante. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo y no pecarás. El miedo a la muerte, o por lo menos intentar justificar ese paso trascendental a ese viaje hacia la eternidad, es algo que ha marcado al ser humano desde el comienzo de los tiempos. Y ahora hablando contigo, Jesús, de estas pinturas de Juan Valdés Leal que podemos ver en Sevilla, con esa interpretación tan simbólica de la muerte, pues me acordaba yo, ¿no?, lo comentábamos un poco al principio también, ¿no?, de esas danzas de la muerte del mundo medieval que aparecen en infinidad de grabados, de pinturas, en donde se puede ver a personas de cualquier condición y de clase social, pues caminando de la mano y danzando, ¿no?, en un baile absolutamente macabro. Si te parece, vamos a escuchar a Miguel Ángel Ortiz. Él es artista, es pintor, publicó con Forca Ediciones hace unos años un libro titulado La danza de la muerte, porque es un tema que le cautiva, y esto es lo que nos cuenta precisamente sobre los orígenes de estas representaciones tan singulares medievales. Pues este tipo de representaciones nacen básicamente con las pestes, con las epidemias de peste y una serie de miedos atávicos que surgen ahí en el ser humano por esas fechas, ante el pánico ante la inminencia de una muerte casi colectiva. Y entonces es una manera, en realidad, una forma de prédica por parte de la Iglesia y de los poderes celestiales, y a la vez una manera de meter miedo, de decir, cuidado que todos vais a acabar de la misma manera. Una especie de democratización de la muerte, ¿no? Como dar a entender que con independencia de en qué escalafón de esa pirámide estás, al final la muerte te saca a bailar, estés arriba o estés abajo. Y entonces todos vamos a participar de esa danza porque todos vamos a acabar de la misma manera, ¿no? Aunque luego, como en algunos textos se dice, lo de que la muerte es democrática tampoco es cierto, porque luego hasta las tumbas dejan clara la posición de cada uno. Pero el hecho es que la muerte te va a sacar a danzar y en ese coro final participamos todos, seamos lo que seamos. Es muy siniestro, ¿no? Yo creo que todo esto nace también un poco de la idea de que nadie ha conseguido venir del más allá. Y no sabes lo que te encuentras. Claro. Y que
especular es muy sencillo, ¿no? Y esos miedos atávicos, como decía ahora Miguel Ángel Ortiz, autor de este libro, La danza de la muerte, hacen que ese concepto, ese icono, ese símbolo de la muerte, esas danzas de la muerte, bueno, pues vengan a definir algo normalizado en aquella época por las pestes, por las guerras, por un ambiente absolutamente abrupto y negativo que hacía que la muerte estuviera presente en todos los estratos de la sociedad. Hay que pensar que lo normal era morir joven, muchos niños morían al poco tiempo de nacer, era una sociedad absolutamente distinta a la nuestra. La muerte estaba muy presente, pero también los miedos a la muerte estaban muy presentes. Siempre han estado presentes. Ten en cuenta que la muerte representa lo desconocido, por lo tanto es el miedo a lo desconocido. Ya no tanto un poco a la muerte, que todo el mundo lo tenemos asumido, sino a cómo vamos a morir, qué es lo que va a haber más allá, va a haber algún tipo de trascendencia, va a continuar algo de nosotros, algo etéreo, algo espiritual. Entonces ese miedo te genera angustia, y esa angustia es la que ha generado pues que haya pues muchísimas creencias también, incluso muchísimas liturgias alrededor de eliminar ese miedo a la muerte, diciendo tranquilo, que es verdad que cuando tú ves cara a cara la muerte, es decir, cuando hemos visto por primera vez a una persona fallecida, hombre, te sobrecoge, ¿no? Porque dices, si hace poco estaba con tanta vida, ¿cómo puede ser ahora que esté tan rígido? Entonces eso siempre nos ha llamado mucho la atención. Pero ese llamar la atención todavía es mucho más dramático cuando la muerte es colectiva, ¿no? Cuando, por ejemplo, con esas epidemias de peste negra, de peste bubónica que hubo en Europa, sobre todo a partir de 1346, claro, la gente moría como moscas. Y de hecho se comenta que hubo hasta 60 millones de muertes en todo el mundo. Y solo en Europa 1/3 de la población europea murió. Claro, era muertes continuas, dices. O sea, pueblos absolutamente devastados por la muerte. O sea, y encima sin entender la causa. Uh-huh. Ahora sabemos que era la Yersinia pestis, pero en aquel momento se pensaba que era una maldición. Era una maldición divina por los pecados que tú habías cometido. Además, ya se encargaba, ¿no? En fin, algunos eclesiásticos de recordarte, ¿lo ves? Esto os pasa por haber hecho esto y tal. Entonces, ese miedo, ese sobrecogimiento, había que canalizarlo de alguna forma. Entonces, porque si no, es que era angustioso seguir viviendo de esta manera. Entonces, por ejemplo, se producen obras literarias como el Decamerón, porque uno de los lugares, sabes que entra por Mesina, y uno de los lugares donde más se ceba la peste es en Florencia. Bueno, pues el Decamerón de Boccaccio, en 1353, una obra publicada, ¿ves?, en el siglo XIV, en ese siglo tremendo, pues lo que se hace es que se juntan 10 jóvenes, ¿no?, 7 mujeres y 3 hombres, para contar cuentos, y cuentos de todo tipo, incluso algunos libidinosos, de alto contenido sexual, para aliviar las tensiones que se estaban produciendo en aquel momento. Y ese es el momento también en el que se producen cuadros, en el que se representan obras teatrales o autos sacramentales, donde se intenta ver a la muerte no como una enemiga, sino como una amiga. Es un poco lo que se intenta es cambiar este concepto, y de ahí que haya representaciones pictóricas como esas danzas de la muerte. Yo he visto una en Morella, en el convento de San Francisco, donde ves claramente cómo danzan en corro pues obispos, campesinos, papas, emperadores, todos un poco al compás, con esqueletos. Por eso, porque al final te das cuenta de que la muerte, si la estás temiendo continuamente, no acabas de vivir. Entonces considérala una amiga, considérala incluso, como hacen en Oriente, como una maestra. Entonces a partir de ahí ya el concepto cambia. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Pues tenerla presente, o sea, no evitarla, que es lo que se ha hecho en Occidente, y yo creo que a veces de una forma errónea. Sí, ese tabú que decías al principio, claro, ¿no? No quieres hablar de ella, vamos a ocultarla. Y claro, cuando te encuentras con la muerte cara a cara, de algún pariente, de algún familiar, de algún amigo, pues entonces te quedas sobrecogido y dices, anda, si es que la muerte existe. Yo pensaba que esto no ocurría cerca de mí, y por supuesto yo soy inmortal, porque ya sabes que todos los jóvenes se piensan que son inmortales. Bueno, ese concepto se va limando si tú a la muerte la tienes cerca, es decir, si la ves representada, si hay composiciones musicales donde se hace menciones a las danzas macabras, donde hay fiestas como la de Verges, por ejemplo, donde la danza macabra en la Semana Santa es uno de los elementos primordiales, y donde los esqueletos conviven pacíficamente con los vivos. Es decir, donde, por ejemplo, el Día de Todos los Santos o el Día de Difuntos, el día 1 y el 2 de noviembre, es lo que se intenta, ¿no? Es decir, ahí se abren las puertas y hay una convivencia pasajera, pero hay una convivencia entre lo visible y lo invisible, entre los muertos y los vivos. Y luego cada uno a su lugar, cuidado, ¿no? Lo del vivo al bollo y el muerto al hoyo. Eso que quede claro. Pero en momentos muy determinados
que la consideremos como una amiga, que quitemos ese tabú, que nos demos cuenta de que realmente la muerte puede ser una aliada, pero la aliada en el sentido de que cada cosa que hagamos sabemos que tiene su trascendencia. Entonces ya no es con el miedo de cuidado que vas a ir al infierno, sino sencillamente que cada acto condiciona un poco nuestras consecuencias. Lo del karma, ¿no? Lo de la causa genera unos efectos. Entonces, si lo entendemos así, si entendemos esa vanitas vanitatum, ¿no? De que decía el Eclesiastés, de que cuidado con las vanidades, ¿no? Que al final todo va al mismo lugar, pues un poco lo que le pasaba en la antigua Roma, que tú lo conoces muy bien. ¿Te acuerdas que cuando los generales desfilaban por las calles de Roma, había un servo, una mosca cojonera detrás que le iba diciendo: mira detrás de ti y recuerda que eres un hombre y no un dios? Una frase de Tertuliano que parece que aplicaba. ¿Por qué? Claro, el siervo se jugaba la vida, porque que le esté recordando esto al general victorioso, que en ese momento se piensa que es un dios con todos los honores y toda la gloria, pero en el fondo era eso: ten cuidado, estás ahora muy arriba, pero en cualquier momento estarás abajo. Y el arriba quiere decir que ahora estás vivo, y abajo quiere decir que estás en una tumba. Entonces, el recordártelo, ese memento mori, o eso que decían los trapenses, que también tiene su gracia, ¿no? Hermano, morir habemos, que se decían cada vez que se cruzaban, y el otro decía: ya lo sabemos. Dice: qué cansino, qué repetitivo. Bueno, pues eso se sigue diciendo en la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores en Viñacañas, en Toledo, los Viernes Santos. Bueno, pues está bien saber que está ahí. El problema es cuando abusamos, es decir, cuando caes en la jovialidad absoluta y dices: bueno, no pasa nada, o caes en el extremo contrario de: bueno, es que no vamos a morir, qué triste es la vida, llévame vamos pronto a flagelarnos, llévame pronto, vaya de lágrimas, ¿por qué me ha tocado a mí?, etcétera. Entonces, ese momento de la vida en plenitud es lo que te hace tener esa concepción de que la muerte está ahí como un recordatorio, como un aviso, pero que no tienes que estar obsesionado por ella. Entonces, eso es un recordatorio de las vanitas y de los cuadros que hemos citado y de alguno más que ahora te mencionaré. Fíjate que la muerte, como decías, a lo largo de la Edad Media, pues tuvo mucho predicamento, mucha presencia por esas pestes, por esos conflictos bélicos que arrasaron, pues lo decías ahora, ¿no? Por la peste, casi un tercio de la población del viejo continente, y siempre ha estado ahí, ¿no? Yo creo que nos hemos empezado a confiar y a olvidar un poco de la muerte, pues con los avances médicos, donde vemos que a lo largo del siglo XX y comienzos del siglo XXI, de lo que llevamos, que se puede solventar muchos problemas, y contravenir un poco las leyes de la naturaleza, ¿no? Pero en ese siglo de oro hemos comenzado nuestro viaje en el año 1672, con ese viaje a Sevilla para ver las obras de Juan Valdés Leal. Bueno, pues en una manera un poquito antes, Lope de Vega también escribió muchas obras en las que no solamente él, sino otros escritores de ese siglo de oro, pues aportaron, conocimiento, dato y miedos, ¿no?, a ese enfrentamiento que había hacia la muerte. Vamos a escuchar un fragmento de un auto sacramental, Las Cortes de la Muerte, ¿no?, en donde el tiempo habla precisamente sobre la fugacidad del paso de sí mismo, del tiempo, la llegada de la muerte, y todos estos miedos atávicos que marcaban en este caso al castellano, al español, en el siglo de oro. De los muchos que allí viven, unos celebran las coplas, otros alaban la traza, otros gustan de la loa. Cual la música engrandece, cual dice bien de las ropas, cual de las burlas se ríe, cual de un tierno paso llora. En este senado ilustre oídnos, si os place una hora, y si es mucho, ved que el tiempo acaba todas las cosas. El tiempo acaba todas las cosas, ¿no? La llegada de la muerte, en definitiva, que es además otro de los elementos, otro de los símbolos que aparecen en este tipo de cuadros, ¿no?, como los de Juan Valdés Leal, la presencia de un reloj de arena, ¿no?, el paso del tiempo, que es inevitable, ¿no? No puedes hacer que se detenga, y con ello implica la llegada de la muerte, ¿no? Totalmente. Hay un cuadro, hay varios cuadros de un mismo pintor que sí que estaba obsesionado por la muerte y también lo reflejó en sus cuadros. Estoy hablando de Hans Holbein, el joven. Hans Holbein es conocido, además ya lo mencionamos una vez aquí, por Los Embajadores, que con independencia de que esté bien, es una de las obras claves, ¿no?, del siglo XVI, digo, que está bien representado. La National Gallery de Londres. Los Dos Embajadores, efectivamente, es un cuadro excepcional, pero es mucho más que un cuadro. Está lleno de símbolos. Claro, es una vanitas, es decir, ahí ves incluso por los anaqueles que tiene, donde en la parte alta está representado los símbolos más celestes, la parte baja los más terrestres, y sobre todo hay un elemento que es el que ha llamado muchísimo la atención en ese cuadro, que es una anamorfosis, que es una calavera.
calavera, que si tú la ves desde un cierto ángulo parece una especie de hueso de sepia, pero si la ves desde el ángulo correcto es una calavera. ¿Ves? Te está diciendo sí, mucho embajador, mucha pompa, mucha circunstancia, mucho materialismo, mucha riqueza, mucha gloria, pero al final ahí tienes la muerte. Bueno, pues él, Hans Holbein el joven, hizo unas xilografías en 1538, que es una especie de alfabeto de la muerte. Claro, fíjate qué curioso que él muere muy joven, muere con 45 años y de peste. Yo no sé si él lo sabía, pero el hecho es que estaba obsesionado por esa muerte. Si te parece, para ir acabando, vamos a sustituir nuestra música habitual de este cronovisor por una de las piezas más hermosas del siglo XIX, que es la danza macabra de Camille Saint-Saëns. Y ahora comentamos algunas cosas. Venga. Una pieza preciosa, ¿eh? Muy rítmica, sí, es curioso. Aparentemente no es nada macabra. No. Es macabra, pero no es macabra. Bueno, él intentaba hacer eso, ¿no? Es muy interesante esta pieza, La danza macabra se titula, en la estrena en 1875 en París, y fue un fracaso absoluto. Porque, bueno, no entendían muy bien cómo era esto, ¿no? Cómo podía ser tan divertida una danza macabra. Bueno, lo que representa es que la muerte es el que está tocando el violín, salen a medianoche de sus tumbas y los esqueletos empiezan a danzar alrededor de las tumbas. Y justo cuando llega el amanecer, con el canto del gallo, qué curioso, es cuando vuelven otra vez a sus tumbas. Entonces, claro, esto de que la muerte esté tocando el violín, estos xilófonos, esta música en parte estridente, no les gustó nada a los parisinos del momento, ¿no? Qué pobres. Pero luego se dieron cuenta de que realmente esta era una de las piezas claves, ¿no?, de Camille Saint-Saëns, una de las piezas musicales, y enfrentarse a ello, porque sabes que en general los músicos, en fin, pintores, escritores, son muy supersticiosos. Entonces, hacer una música de una danza macabra, un poco como la marcha fúnebre de Lis, en fin, había que echarle un par de narices, ¿no?, porque siempre se pensaba que representar esto, un cuadro, por ejemplo, como podía ser el de Hans Holbein o el de Peter Bruegel, es como estar invocando a la muerte, y componer una música relativa a la danza macabra era como llamarlo, como invocarlo. Bien, ese tipo de concepto ritual de pensamiento mágico no lo tenemos que olvidar, porque funciona, es la superstición pura y dura. Bueno, pues aún así, Camille Saint-Saëns lo hizo, no funcionó en su momento, pero luego con el tiempo le dieron la enhorabuena, le dieron ahí palmaditas en la espalda diciendo, lo has hecho muy bien, y desde luego, exactamente, la filosofía que estamos intentando transmitir. Te has reído respetuosamente un poco de la muerte. La muerte sale por la noche, que es un poco la tradición de las procesiones espectrales, ¿no?, como la Santa Compaña, como la Huestia, como la Huéspeda de Ánimas en León, ¿no?, que decía, ¿qué es lo que suelen decir estas procesiones cuando se encuentra con un ser vivo en las encrucijadas de camino? Dice, anda de día, que la noche es mía. Bueno, pues aquí lo que está haciendo es la muerte, eso. Sale por la noche, cuando es su territorio, cuando es su terreno, para cantar, para celebrar un poco el que siguen vivos en el más allá, y luego con el canto del gallo, igual que pasa también con los fantasmas, con los demonios, se vuelven otra vez a sus moradas eternas. Bueno, pues esta simbología me parece genial, y si encima la puedes danzar y la puedes bailar, como pasa con la danza macabra, con la danza de la muerte en Verges, en Gerona, pues me parece que es hacer algo cotidiano de lo que es la muerte, eliminar ese tabú del que decíamos al principio. Pues nosotros vamos a hacer eso, nos vamos a ir danzando con esta música de Camille Saint-Saëns, la danza macabra. Jesús Callejo, crononauta, muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti, Nacho, un placer. Soy Teseo, único hijo de Egeo, rey de Atenas, y jamás me inclinaré ante un traidor. ¡Inclínate si no quieres! Déjame a mí. ¿Cómo te atreves a hablarme así? Tu autoridad no me dice nada, Minos. He venido a segar la vida del Minotauro y a liberar a mi pueblo de las obligaciones con tu tiranía. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. La muerte siempre ha generado sensaciones de terror y de pánico en los seres humanos. Yo creo que más que la propia muerte en sí, porque en realidad no sabemos lo que nos espera detrás de ella,
A lo que se tiene miedo es a la forma de morir, sobre todo una forma que sea dolorosa, que sea pues un contratiempo, ¿no?, a la estabilidad y a la normalidad que nosotros hemos alcanzado a lo largo de nuestra existencia. Estos miedos siempre han existido, siempre han trascendido a lo largo de los tiempos, de la historia. Ahora escuchábamos con Jesús Callejo cómo, por ejemplo, en la Edad Media, esas danzas de la muerte a través de las representaciones, podríamos decir hasta que cómicas, ¿no?, a partir de la peste, de las muertes de millones de personas por culpa de la peste, pues normalizó el hecho de la muerte, ¿no? Todos, absolutamente todos, se enfrentaban a ese devenir, a ese paso final, a ese tránsito final, mejor dicho, que realmente no sabemos, ¿no? No sabemos cuál es lo que nos depara detrás de esa puerta, ya sea uno rico, ya sea uno pobre, ya sea uno de clase media, todos vamos a morir, y es, como decían muchos pensadores, muchos filósofos, lo único claro que podemos tener en nuestra vida, ¿no? Howard Carter, por ejemplo, decía de Tutankamón cuando descubrió su tumba que lo poco que se conocía de él pues nos permitía decir que sabemos que nació, que reinó y que fue enterrado, porque murió. Son esas cosas, quizá la muerte, uno de esos elementos que, como digo, están perfectamente imbricados en el ser humano y que han caracterizado también nuestra forma de ser. En estos minutos vamos a escuchar a varios expertos hablándonos un poco de cómo era la percepción que tenían los antiguos de la muerte en diferentes lugares, en diferentes culturas del pasado, del mundo antiguo. Vamos a empezar escuchando a Mario Agudo. Mario Agudo es un perfecto divulgador de la historia del mundo clásico. Él es el webmaster de una página web que recomendamos desde aquí, que es mediterráneoantiguo.com, que se ha convertido en los últimos años pues en un referente, ¿no?, a la investigación y sobre todo a la divulgación del mundo relacionado con esa Grecia y con esa Roma más clásicas. Le hemos preguntado cómo era pues la sensación, la percepción de la muerte en ese mundo clásico, en esa cultura a partir de la cual todos hemos crecido y todos hemos evolucionado, y muchos de esos elementos, muchos de esos aspectos han llegado prácticamente a nosotros. Esto es lo que nos contaba Mario Agudo sobre la muerte en el mundo clásico. En el mundo griego no podemos decir que exista una uniformidad de pensamiento en torno a lo que ocurría después de la muerte. En el periodo arcaico, del que tenemos como testimonio fundamental la poesía épica, manejamos el concepto de psique, por ejemplo en Homero, que se refiere a una especie de soplo o de aire que anima el cuerpo, que le da vida, pero cuando una persona muere, su psique abandona el cuerpo y va al mundo del Hades. Es una psique que conserva, digamos, la identidad del individuo, pero ese individuo es una sombra, una especie de olvido de lo que fue en su otra existencia, y que no tenía conocimiento de lo que acontecía en la tierra y vagaba sin rumbo y sin memoria en el inframundo. Es a partir del siglo VI a.C. cuando se produce una importación fundamental en el ámbito de la religiosidad, que es el concepto de alma como tal, que no podemos decir que sea exactamente igual a psique, y asociado al concepto de alma su inmortalidad. Es así cuando empiezan a proliferar cierto tipo de creencias que podríamos ya decir que son escatológicas, puesto que piensan que existe una existencia más allá de la muerte. Es, por ejemplo, lo que nos presenta el orfismo, que se presenta como una serie de conocimientos relacionados con una iniciación que nos permite conseguir la inmortalidad, una vida después de la muerte. Es un conjunto de enseñanzas que se atribuyen a un aedo llamado Orfeo, y que en las cuales el individuo se introducía a través de una iniciación, como es el caso, por ejemplo, de los misterios o de los dionisíacos, o de los propios misterios de Eleusis. En el himno a Deméter, por ejemplo, que es un himno del siglo VII a.C., se contiene una de las primeras referencias a lo que podría ser una recompensa tras la muerte por un cierto comportamiento adecuado a lo que Deméter establece, ¿no?
como una especie de iniciación en los misterios de Deméter. También tenemos en el siglo VI a.C. una figura muy importante desde el punto de vista de la filosofía, que es Pitágoras, que también trae o maneja el concepto de alma y de su inmortalidad. Con respecto al ritual funerario, ahí sí que observamos una cierta homogeneidad. Digamos que hay 3 fases fundamentales en el ritual funerario griego. Está la prótesis, que es la exposición del cadáver ante sus familiares y amigos. La ékfora, que es el levantamiento y el cortejo fúnebre desde el domicilio donde se vela el cadáver hasta donde va a ser enterrado. Y luego, por último, el entierro, propiamente dicho. Aquí sí que no hay una tendencia clara. Hay inhumaciones y hay cremaciones, de las cuales nos dan testimonio la arqueología. Lo que sí hay una evolución es en la manera en la cual se destacaba la tumba. Al principio era una simple piedra, en la época arcaica, una simple piedra que se llamaba sema, que marcaba la ubicación del cuerpo. Y luego ya eso fue evolucionando hacia las famosas estelas, donde tenemos los ejemplos magníficos de las estelas áticas, por ejemplo. Pues bien, esto es un breve esbozo de lo que el mundo de la muerte y los enterramientos, el ritual funerario, aparece en el ámbito griego. Lo decía antes, quizá el mundo clásico es nuestro referente desde el punto de vista cultural más cercano a nosotros. Sin embargo, cuando hacemos una lectura quizás más profunda de nuestra manera de interpretar la muerte, tenemos que hacerlo no tanto a partir de un elemento cultural, sino de un elemento religioso. Y esto es lo que nos da la tradición judeocristiana. Nosotros, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, se le rodea de una serie de ceremonias, de rituales, que lo único que hacen es, bueno, pues justificar. Podríamos definirlo así, ¿no? Justificar pues ese convencionalismo social que hace que todos nos reunamos en un funeral, en una iglesia, en un ayuntamiento, una capilla o un espacio abierto por donde la gente desfila y presenta sus respetos al difunto y a la familia. Esto es algo que ha existido siempre y nuestra parte quizá más cercana la debemos al mundo judio-cristiano. Precisamente esa religión, el cristianismo, el judaísmo, de la que nuestra cultura bebe en la actualidad, nos ha dado infinidad de elementos que siguen diluidos de una manera muy intensa en lo que es nuestra forma de ser, ¿no? Lo decía ahora, es la existencia de esos funerales, la existencia de esos rituales, no es más que la normalización de una tradición milenaria que viene desde el Próximo Oriente a través de esa tradición judio-cristiana, que en muchos casos ha llegado a nosotros por medio de los puentes creados por la antigua Roma y el mundo clásico. Eso lo podemos leer, por ejemplo, en las fuentes clásicas. Cuando Plutarco, cuando Apuleyo y otros autores nos hablan de la religión de Isis, realmente nos están ofreciendo una visión del más allá, una visión de la muerte hasta entonces única y singular, ¿no? La religión egipcia de Isis permitía una supervivencia en un más allá después de la muerte, algo que curiosamente otras religiones no habían planteado hasta entonces, ¿no? Sí que lo planteó, luego veremos el mundo del antiguo Egipto, pero sí que planteó esa trascendencia vital el mundo judío-cristiano, que es, como decía ahora, la referencia más directa con que contamos en nuestra sociedad convencional. Hemos hablado con Javier Alonso, él es biblista, es un divulgador histórico extraordinario, ha estado con nosotros infinidad de veces en Ser Historia y le hemos pedido que nos reduzca en muy poquitos minutos cómo era la visión de esa muerte, de la muerte en la tradición judía. Y esto es lo que nos ha contado. Las creencias de los judíos sobre la muerte han ido variando con el tiempo. En origen, lo que se pensaba era simplemente que el alma, después de morir, iba a un lugar parecido al Hades de los griegos, que los judíos llamaban Seol, pero no había una diferencia de trato según el comportamiento que uno hubiera tenido en la tierra. Simplemente era una existencia eterna, oscura y triste, como si fuera un domingo en casa de la suegra. Más o menos unos 150 años antes de Jesús, comienza a modificarse esta visión y probablemente por influencia del mundo persa, se empieza a pensar en
en un estado de recompensas y castigos en una vida posterior, de manera que los que se hayan portado bien en esta vida recibirán un premio y los que se hayan portado mal recibirán un castigo. Eso implica una creencia en un juicio final y en una especie de paraíso o un lugar donde los bienaventurados podrán tener una existencia eterna y feliz. En realidad son unas creencias prácticamente idénticas a las del mundo cristiano, puesto que el cristianismo es en origen una rama del judaísmo y no hace nada más que adoptar estas ideas sobre juicio final, premios, castigos y existencia después de la muerte. El trato que dan los judíos a los muertos difiere en algunos puntos de lo que hacen los cristianos. Lo primero que hay que decir es que dentro del judaísmo de los creyentes judíos no está aceptada la incineración. Se piensa que se va a necesitar el cuerpo en esa resurrección final, y si uno quema el cadáver, pues luego no va a poder resucitar como Dios manda. Indudablemente hay gente que no cree en eso y aunque está prohibido en el Estado de Israel incinerar, existen incineradoras volantes, son como camionetas, y bueno, uno sabe dónde puede acudir a estas incineradoras si realmente su deseo es incinerar el cadáver. Por lo demás, lo que se hace es envolver al cadáver en el talit, que es el manto de oración. Los judíos practicantes utilizan un manto para rezar durante toda su vida y se convierte luego en mortaja. Si uno es practicante, además, no se entierra con cajas, sino directamente en la tierra. Y quizá la costumbre más llamativa es que los judíos no dejan flores encima de las tumbas, sino piedras. Es una costumbre muy antigua. Las flores, en origen, la idea que tienen es evitar que se propague el mal olor de un cadáver, pero como los judíos entierran a los muertos dentro de las primeras 24 horas, nunca llegaron a tener este problema, y lo que hacen es dejar piedras, que significa que cada piedra es una persona que recuerda al muerto. Otra diferencia con el mundo cristiano es que debido a la gran cantidad de leyes que tiene la Torá, hay muchas que hacen referencia a todas las impurezas rituales. Es decir, todo lo que impediría a un judío practicante participar en los ritos del templo cuando existía, pero que ellos siguen practicando ahora. Y aquí el contacto con el cadáver es una de las cosas más contaminantes. Así que tienen mucho cuidado y se siguen purificando luego en las piscinas de abluciones rituales que se llaman mitvot. De esta manera quedan limpios de la impureza que transmite el cadáver y pueden volver a rezar, tocar una Torá, acudir a la sinagoga o continuar simplemente con su vida practicante. Es fascinante, ¿no?, acercarse a otras formas de pensamiento, a otras culturas, a otras ideas, a partir de la muerte, que es lo llamativo, ¿no?, como un elemento cultural tan oscuro puede ser interpretado de una manera tan distinta dependiendo del lugar y el momento en el que te haya tocado vivir. A nosotros nos llama la atención, por ejemplo, esas tradiciones asiáticas en donde cada año se reencuentran con los difuntos de una manera literal. Es sacarlo de la tumba y sentar al abuelo, al padre, al hermano fallecido en una mesa contigo. Las fotografías son espectaculares. A nosotros quizás se nos remueve todo, ¿no?, en el interior, ¿no?, ver las imágenes de los cadáveres y cómo a la tía, a la abuela, como digo, la hacen compartir ese banquete funerario una vez al año para intentar, pues eso, recuperar la memoria y también de alguna manera justificar, o mejor dicho, paliar esos miedos que te hacen, bueno, pues nacer de lo más hondo de ti el sentimiento de tristeza cuando una persona desaparece, ¿no? Nosotros quizás somos más, como hemos visto ahora en la tradición del mundo clásico, de la tradición judía, el hecho de pues incinerar o enterrar y el vivo al bollo y el muerto al hoyo, ¿no?, que decían el refrán. En el antiguo Egipto, cuya tradición también ha llegado hasta nosotros de una manera muy viva. El otro día, hace unas semanas, publicaba en mi canal de vídeo dentro de la pirámide en YouTube un vídeo dedicado a la Bella Fiesta del Valle. La Bella Fiesta del Valle era un banquete, era una fiesta, una procesión que se hacía desde el templo de Karnak hasta algunos santuarios en la orilla oeste de Luxor,
cruzando el río y bueno, pues haciendo que las estatuas de Amón, de Mut y de Honsu, esa tríada divina del templo de Karnak, bueno, pues establecieran sus paradas y sus rituales de procesión en diferentes puntos de la necrópolis. Sabemos que los enterramientos siempre se colocaban en esa parte occidental, en esa parte oeste de Luxor, donde comenzaba el viaje del sol por el más allá, por el inframundo, y hasta allí procesionaban no solamente las figuras de las divinidades, sino también cientos, decenas de miles de personas que querían compartir con sus familiares fallecidos en las tumbas pues una serie de banquetes, una serie de fiestas con las que bueno, pues se reencontraban literalmente con ellos, ¿no? Era un momento de diversión, era un momento de asueto, un momento de trascendencia vital, ¿no? Cruzar esa puerta que nos permite al menos una vez al año, bueno, pues entre fiesta, jolgorio, borracheras también, porque así lo describen los textos, reencontrarse con esos seres queridos que están enterrados en la necrópolis. Hemos preguntado a José Miguel Parra, egiptólogo, el egiptólogo casi de cabecera de este programa, que nos comentara algunos detalles sobre el mundo funerario en el Antiguo Egipto, que quizá está condicionado por ese pensamiento que ha llegado hasta nosotros de la muerte, de las momias, de las tumbas. Él lo va a explicar muy bien. Estamos condicionados quizá por ese aspecto más necrofílico, aunque los antiguos egipcios amaban la vida como cualquier persona, ¿no? Esto es lo que nos ha contado sobre el Antiguo Egipto y esa realidad que podemos disfrutar a partir de esta cultura faraónica. La muerte era muy importante para los antiguos egipcios, como nos demuestran todas sus tumbas. Pero no debemos de pensar que les gustaba morirse. Hay textos que nos hablan de su miedo a ese tránsito. No obstante, estaban preparados para ello, sobre todo porque consideraban que en el otro mundo iban a tener una vida exactamente igual a esta. Iban a cultivar, iban a ejercer sus funciones exactamente igual que en el mundo terrenal. Por eso se preparaban tanto para llegar correctamente al otro mundo. Una cuestión que se solventaba cuando pasaban el juicio de Osiris. Mientras tanto, hacían muchas cosas para que todo saliera bien. Entre ellas, colocar, por ejemplo, un libro de los muertos que les indicaba cuáles eran los caminos, los nombres y los indicios necesarios que leer para poder llegar incólumes a ese juicio de Osiris y los 42 dioses. Por otra parte, consideraban que el ser humano estaba compuesto de 5 elementos: el cuerpo, la sombra, el nombre, el Ka y el Ba. Estos 5 elementos, cuando el ser humano fallecía, se separaban y solo gracias a los rituales funerarios volvían a unirse. El Ka y el Ba en el más allá para formar un Aj, un ser iluminado, mientras que la momia o el cuerpo momificado en este mundo servía como ancla para que el Ba todos los días pudiera salir de la tumba y regresar por la tarde sin perder su camino. Muy lejos de nuestro entorno, a miles de kilómetros, decenas de miles de kilómetros de donde nos encontramos, el mundo asiático también ha ofrecido una visión absolutamente distinta de cómo es la muerte. Antes Jesús lo comentaba en nuestro cronovisor. Hemos hablado con Isabel Cervera, que ha estado en varias ocasiones con nosotros a lo largo de estas 11 temporadas de Ser Historia, hablando de cómo es ese culto, esa visión más antropológica de la muerte en la antigua China. Quizá nosotros lo vemos como algo muy distante. Quizá vemos que no tenemos muchos elementos en común con ellos y sin embargo, en definitiva, como seres humanos hay más aspectos que nos unen de los que nos distan, ¿no? de los que nos separan. Y esto es quizá un poco la conclusión que debemos sacar a la hora de interpretar cómo ellos ven la muerte y nosotros la vemos. Es cierto que hay muchas diferencias, es cierto que hay algunos aspectos que quizá nos chocan, ¿no? a nosotros,
pero están ahí y son parte de nosotros mismos, son parte de ese bagaje cultural del que hemos aprendido y del que en definitiva con esta globalización que ahora en pleno siglo XXI nos aporta a todos conocimiento de lo que sucedió y de lo que sucede en otros lugares del planeta, nos permite, ¿no?, conocernos un poco más a nosotros mismos. Insisto, esto es lo que nos ha contado Isabel Cervera, profesora de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid y perfecta conocedora y experta en el mundo de la antigua China, sobre el concepto que ellos tenían de la muerte. Bueno, yo creo que en el origen y en la génesis del poder en China, el rito es fundamental, y dentro del rito, sin duda alguna, el rito funerario ocupa un protagonismo esencial, primero por su desarrollo material y en segundo lugar también por la cualidad de ser una legitimización del poder en el que se inicia en torno al 2500 a.C. el concepto de dinastía y la sucesión dinástica en torno a una familia, ¿no?, con la dinastía Shang, precisamente. Realmente la cultura material es extraordinariamente rica, como ya he dicho, y se puso de manifiesto con los primeros descubrimientos arqueológicos en el siglo XX, aunque bien es cierto que existía un conocimiento previo de las piezas, especialmente de bronce, y una valoración cultural desde el siglo XI, desde la dinastía Song del Norte, lo cual implica esa diferencia entre antigüedad y arqueología que vertebra, pues toda esta interpretación arqueológica y de la muerte, ¿no? De hecho, la arqueología puso de relieve precisamente ciudades enterradas, necrópolis reales en la capital de la dinastía Shang, en Nanyang, y una gran cantidad de objetos que adquieren un gran protagonismo en el contexto funerario y que actúan realmente como fuentes, ya que no existen fuentes históricas contemporáneas, sino que son también interpretaciones posteriores. Además de la cerámica, el bronce y el jade, que son los tres grandes materiales en torno a la cultura funeraria, también se inicia la escritura con los huesos oraculares o huesos de dragón, que también se llaman, y que manifiestan esa idea de que el conocimiento implica un poder de comunicación con los antepasados a los que está destinado el ritual, y una política, si queremos decir, o una relación de ida y vuelta en el que después de desarrollar el culto a los antepasados también te protegen y a los emperadores les legitiman también a través de ese conocimiento de provoca el Señor del Cielo o Shanti, que son esas ideas sobre un conocimiento superior. El mundo egipcio, para muchos, es un mundo relativamente conocido, ¿no?, porque está muy cerca de nosotros, quizá desde un punto de vista más afectivo, pero realmente es muy distante a nuestro concepto generalizado de la muerte. Algo parecido sucedía en América. La América precolombina es una amalgama de distintas civilizaciones, de distintas culturas, de distintos métodos y maneras de ver ese tránsito hacia el más allá. Hemos preguntado a Miguel Rivera Dorado. Él es catedrático de Antropología de Cultura Maya en la Universidad Complutense de Madrid y una de las personas que más ha estudiado estos aspectos más enigmáticos, me atrevería a decir, y me atrevería a llamarlos así, ¿no?, relacionados con la muerte y el mundo, sobre todo de los mayas o de los aztecas, de las culturas centroamericanas en la antigüedad. La muerte en las culturas precolombinas es un tránsito que va desde la realidad habitual a otra dimensión de la realidad, que es el más allá. Entonces, no es algo traumático desde ningún punto de vista, porque todas las culturas precolombinas consideran que la muerte es un proceso de regeneración de la vida, es decir, la vida no se termina con el hecho de la muerte física, sino que continúa bajo otra forma. Entonces, hay muchas formas rituales de muerte, desde el norte
de Mesoamérica hasta la Tierra del Fuego, por ejemplo, hay muchas formas, pero siempre subyace ese principio. La muerte no es el fin, sino que es una transición. Las personas son equipadas en sus tumbas y a través de los ritos funerarios están equipadas para continuar en el más allá, haciendo más o menos las mismas funciones que venían realizando en este lado de acá, de la realidad global, ¿verdad?, que llamaríamos. Y luego, pues, hay otra faceta bien interesante, que es el sacrificio humano, que está muy extendido también por la América precolombina, que es una muerte mucho más, digamos, adornada, mucho más decorada. La muerte por sacrificio tiene que ver con la religión y sobre todo tiene que ver con determinados rituales a los dioses, con determinadas prácticas políticas y con determinadas ideas cosmológicas. Y el que muere mediante el sacrificio, pues está aquí equiparado a cualquier ofrenda a la divinidad que se puede hacer de otro tipo. De manera que es siempre muy sagrado ese acto y muy sagrada la persona que va a ser sacrificada. De manera que casi siempre la muerte es un honor, es algo, yo diría que casi deseable, a pesar de que algunos poetas del mundo náhuatl, del mundo también azteca, ¿verdad?, en época ya tardía, pues hablen lastimosamente de la muerte, de la brevedad de la vida y de el paso de esta vida a algo que era conocido oficialmente, intuido, pero siempre inquietante. Pero siempre inquietante. Ese es el mensaje, quizá, que podemos extraer como colofón a la reflexión que se ha realizado sobre tantas culturas de la antigüedad, tantas culturas tan identificadas con nosotros, pero que siempre han visto la muerte de una manera tan distinta, con un denominador común. Quizá no es tanto miedo a lo que nos espera en ese más allá, sino ese miedo a cómo se realiza la muerte, el dolor que conlleva el propio fallecimiento. La muerte ha sido el tema principal de este programa de hoy, de Ser Historia, pero como decimos siempre, todavía tenemos mucha historia que contar y mucha historia que compartir con ustedes. Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia. Disfruta de nuestros podcasts cuando quieras en cadenaser.com. Y si nos sigues en la aplicación de la Ser, estarás al día de novedades y publicaciones. Ser Historia, con Nacho Ares. El Código Románico. Una temporada más, y ya van 2, seguimos con el Código Románico, esa sección que casi semana a semana nuestro compañero José María Sadia desde la cadena SER en Zamora nos trae los secretos de muchos de esos lugares románicos medievales que en gran parte son conocidos por el gran público de una manera quizá más indirecta, a través de pues solamente atendiendo a la belleza de las pinturas, y deja un poco de lado verdaderos aspectos más intrínsecos que nos hablan de esa realidad casi mágica del mundo del románico. José María Sadia, bienvenido una temporada más a Ser Historia. Pues muchas gracias y bien hallado, y muy contento de estar con vosotros esta segunda temporada hablando de muchas de esas cosas que tanto nos apasionan a muchos, ¿verdad? Y que tienen que ver con la Edad Media, el románico y las historias, que yo digo siempre, las historias humanas que están detrás, que son casi o más interesantes que la propia belleza y la propia calidad de las obras artísticas, ¿no? Nos proponías para comenzar este nuevo viaje, comenzar hablando de ese Real Monasterio de Santa María de Sigena en la provincia de Huesca,
Es un monasterio cuyas pinturas han saltado a la luz en los últimos años con toda la polémica, hablaremos de ello, pero quizá no es el tema principal, por el hecho de que precisamente el propio monasterio es mucho más, ¿no?, que las pinturas y lo que podemos pensar ahí en un principio a partir de las noticias. Así es, y sabemos que ha levantado una polvareda tremenda en los últimos años Santa María de Sigena por esa reclamación que las instituciones aragonesas hacen a Cataluña y al Museo Nacional de Arte de Cataluña para devolver algunas piezas y también las propias pinturas de la Sala Capitular de Sigena, pero cuando nos quedamos en eso nos hacemos un flaco favor, porque en la historia del monasterio de Santa María, en Villanueva de Sigena, en Huesca, como decías, Nacho, es muy interesante desde su propio inicio, porque nació vinculado a la Corona de Aragón a través de Sancha de Castilla, que era esposa de Alfonso II de Aragón, y precisamente esta vinculación real fue la que facilitó que hubiera multitud de obras de arte vinculadas al monasterio. Unas obras de arte que en su mayor parte se han devuelto en los últimos años al propio monasterio, pero hay unas que no lo han hecho aún. Y yo te voy a decir, te voy a plantear, si me dejas, Nacho, claro que sí, un acertijo. Dispara. Yo he visto las pinturas de Sigena y no he estado en Sigena. Pues no están en Sigena. Efectivamente. Están fuera. Efectivamente, y casi por casualidad, porque yo buscaba otra serie de cosas, en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, en uno de los espacios, se había recreado prácticamente de una forma idéntica la Sala Capitular de Sigena. Es un museo maravilloso, o sea, yo lo conozco muy bien y es como un viaje en el tiempo, y están recreadas esas ermitas, esas iglesias de una manera tan extraordinaria, tan bonita, que yo creo que es pues desde el punto de vista museístico, una de las mejores maneras de ofrecer eso, ¿no? Pues descontextualizadas de alguna manera, pero perfectamente proyectadas y ofrecidas al gran público. Yo creo que es uno de los mejores museos que hay en nuestro país dedicado al mundo del románico, en este caso. Y yo diría más, es uno de los mejores museos del mundo por su calidad y su originalidad. Y yo he tenido hace poco tiempo la oportunidad de hablar con su director, con Jordi Camps, y me contaba que una de las claves del MNAC es precisamente el tránsito entre unos espacios y otros. Y el espacio más original, más diferente, aparte de los ábsides que tú y yo conocemos y de muchos espectadores o muchos radioyentes conocen, está esta sala capitular recreada, formada por esos arcos diafragma, que son tan característicos de Sigena, y que en origen sostenían un precioso artesonado de madera que podemos ver si buscamos en internet una pintura de Valentín de Carderera, que lo retrató a mediados del siglo XIX, y que es la pintura que refleja, digamos, con más brillantez la sala capitular. Pero ocurrió algo, para desgracia de las monjas que habitaban Sigena y para desgracia de todos en general, en 1936, que yo creo que muchos se podrán imaginar. La guerra civil, ¿no? La guerra civil que hizo, pues que gran parte del monasterio pues ardiera, hubo un incendio, un asalto por parte de tropas republicanas, un poco pues el caos y la sinrazón del momento, ¿no? Pero hay otra cosa más curiosa todavía, y es que días antes de que se estallara la guerra civil en nuestro país y del incendio que acabas de señalar, una expedición formada por diferentes expertos, entre ellos Joaquín Folch y Torres, del cual hemos hablado aquí en Serie Historia porque lideró esa operación de salvamento de las pinturas, precisamente para el MNAC, de las pinturas del Pirineo Leridano, realizó unos días antes, decía, del estallido de la guerra civil una expedición con otros historiadores e investigadores y denunció pública y amargamente la situación de las pinturas de Sigena. Y dijo frases como esta, dijo: pudimos comprobar con dolor cómo la destrucción de las pinturas murales de su preciosa sala capitular avanza de manera alarmante. Y no lo decía por decir, eran unas palabras y otras más duras aún que estaban dirigidas a la Dirección General de Bellas Artes, que entonces dirigía en la República Ricardo Orueta, un personaje muy conocido, porque le apelaban directamente para que interviniera y frenara el deterioro de las pinturas, porque eran una auténtica joya y estaban viendo cómo se iban a perder. Estalló la guerra y unos días después, el 3 de agosto de 1936, las milicias anarquistas prendieron fuego a varias estancias del monasterio y la más dañada fue la sala capitular,
por ese artesonado que decíamos que se perdió en su totalidad. Las pinturas se perdieron parcialmente, pero lo peor de todo fue que el color original desapareció con el humo. Y entonces hubo que hacer una mini operación de salvamento dedicada, Nacho, solamente a Sigena. ¿Cuáles eran los temas que aparecían pintados en esas pinturas? Pues es un ejemplo curioso porque hoy el Instituto Ametller de Arte Hispánico de Barcelona, que está en el Paseo de Gracia, como muchos barceloneses, catalanes y españoles conocen, recoge las fotografías detalladas de esos arcos, y ahí se pueden ver los detalles de las propias pinturas. Aparecen recreaciones del Antiguo Testamento y también algunas pinturas del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la unión entre ellas? Los retratos de 70 personajes que están dibujados en los intrados de los arcos, es decir, en la cara interior de los arcos, y que componen la genealogía de la familia de Jesús, de los antecesores de Jesús. Son 70 retratos, como decía, distribuidos entre los diferentes arcos, y son los que unen el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Qué curioso, ¿no? Lo hemos comentado en muchas ocasiones, ¿no? La labor maravillosa, evangelizadora y también didáctica de estas pinturas que ayudan al peregrino, y en este caso pues al feligrés, al creyente, al parroquiano, a conocer un poco, ¿no? Poner rostro en este caso, ¿no? Aparte de esa historia bíblica. Uh-huh. Y para salvar esa historia y para poder contarla hoy, hubo un personaje que fue José Gudiol, muy conocido también en la época, miembro de una comisión que se había creado para salvar los bienes artísticos de los desmanes de la guerra, que se ocupó de rescatar las pinturas. Fueron llevadas al año siguiente a Barcelona. Durante décadas se restauraron y durante décadas estuvieron almacenadas, digamos, y en los años 70 pasaron a formar parte del Museo de Arte de Cataluña. Ocurre, Nacho, y aquí es donde entramos en la polémica, que en el año 95 hubo una reordenación de las diócesis. Sigena dejó de pertenecer a Lérida y pasó a pertenecer a Aragón, en este caso a Barbastro, y fue el detonante para que Villanueva de Sigena y el gobierno de Aragón reclamaran tanto las obras de arte que habían salido de allí como las pinturas. Y en el año 2016 el juzgado número 2 de Huesca dio la razón a los demandantes, al gobierno de Aragón, es decir, las pinturas tenían que volver, pero hubo un recurso por parte del MNAC y de la Generalitat, y el juez se encontró entre la siguiente tesitura: dejar que las pinturas fueran transportadas de nuevo a Sigena, y si había un fallo a favor de la Generalitat tendrían que regresar otra vez, o suspender hasta hoy, que es lo que ha pasado, el traslado de las pinturas por su delicada naturaleza o su delicado estado, y para evitar males mayores. Y en esas nos encontramos. Así que hoy, Nacho, podemos ir tranquilamente al MNAC, recorrer los ábsides, ver San Climent de Taúl y encontrarnos con esos arcos diafragma, con las maravillosas pinturas de Santa María de Sigena. Muy bien, pues desde luego que, como decíamos antes, el MNAC es uno de esos museos maravillosos en donde se puede disfrutar del arte, en este caso románico, no solamente los ejemplos de Sigena, lo comentabas ahora, el San Clemente de Taúl, con ese Pantocrátor tan celebérrimo, que también expuesto en una sala maravillosa, en donde uno se sobrecoge, ¿no? al acercarse prácticamente y tocar con la yema de los dedos los colores tan vivos que mantienen las pinturas. José María Sadia, compañero, el Código Románico. Recordad que si queréis conocer algo más de esta historia podéis entrar en la página web de nuestro compañero josemariasadia.net, o en el blog directamente, lo podéis buscar en Google, el Código Románico. Antes hablabas de Carderera. Yo lo conozco a este dibujante por los retratos que tiene de la princesa de Éboli. Es uno de esos... un máquina, me atreveré a decir, que dibujó absolutamente todo en el siglo XIX, y que gracias a él podemos redescubrir y acercarnos un poco más a la historia, en este caso de Santa María de Sigena, ese real monasterio que es el que hemos intentado visitar y aprender un poquito más de tu mano en esta sección, esta nueva entrega, en la temporada 11 de El Código Románico. José María Sadia, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y nos escuchamos. Pero fue bajo otro título que expandí mi nombre y el poder de mi pueblo hasta los confines del mundo conocido. Un mundo que temblaba ante la sola mención de mi verdadero nombre. Gengis Khan.
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. El primero es la consideración del museo como un organismo vivo, un organismo que va creciendo a lo largo del tiempo, que se encuentra con dificultades, que tiene que ver cómo resuelve esas dificultades, un organismo que se va enriqueciendo también en términos de obras y en términos de espacio, y un organismo que constituye también un lugar de encuentro y un lugar de diálogo. Y entre esos diálogos la exposición especialmente llama la atención sobre el que han ido manteniendo los artistas contemporáneos desde el siglo XIX hasta nuestros propios días. El Museo del Prado es lo que uno de esos artistas, Charles Ricketts, definió en 1903 como un museo para los pintores, una meca para el artista moderno. Escuchamos a Javier Portús, que es conservador jefe del Museo Nacional del Prado en Madrid. Nos hablaba de ese elemento vivo que rodea al museo como una institución, es decir, un punto de encuentro, no solamente un espacio en donde se exponen cuadros, en donde se exponen obras de arte. Es un lugar en donde la sociedad desde el siglo XIX, pues hace ahora 2 siglos, pues ha compartido infinidad de sensaciones, de momentos, en definitiva de historia, ¿no? Que es un poco el panorama que intentamos reflejar en nuestro programa aquí en la cadena SER. Sobre la mesa de este estudio de Ser Historia tenemos un libro que ha publicado la editorial Cátedra, El Prado, la cultura y el ocio, 1819-1939, cuya autora ya nos atiende al otro lado del hilo telefónico en Estados Unidos. Eugenia Finogenova, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Eugenia Finogenova es catedrática de Literatura e Historia Cultural Españolas en la Universidad Marquette, en Milwaukee, Wisconsin, en Estados Unidos, desde donde nos habla. Eugenia, escuchábamos ahora a Javier Portús, tú lo reflejas muy bien en tu libro, que es una traducción del libro original en inglés, escrito hace un par de años, donde el Prado precisamente es eso, ¿no? Un elemento vivo, ¿no? Que se integra en la sociedad de la época, desde el año 1819, cuando nace hasta nuestros días. Efectivamente, tú lo has dicho, pues sí, trato el Museo del Prado como lo que yo llamo la zona de contacto, utilizando el término de Mary Louise Pratt, y es el lugar donde lo urbano se encuentra con lo rústico, las personas de diferentes partes del mundo se encuentran con las personas de España y los madrileños se encuentran con los provincianos y lo que ellos llamaban aldeanos. Uh-huh. Esa sociedad de la España del siglo XIX era una sociedad cambiante, ¿no? Estábamos empezando a dejar atrás poco a poco el antiguo régimen y me imagino que en ese nuevo escenario el Museo del Prado pues adquiere un protagonismo especial. Sí, y lo adquiere quizás sin querer, porque cuando se funda el museo, como escribo en el primer capítulo, no se sabe lo que va a hacer. Fernando VII sigue la moda europea y comisiona a crear el museo simplemente para poner ahí los cuadros de su colección y acabar con el expolio y subirse a la ola de la moda por el arte español después de la Guerra de la Independencia. Uh-huh. Era, por lo tanto, una especie de acto social, ¿no? La creación del museo era un acto social en el que poder proyectar también las propias ambiciones del monarca y de otras personas que había un poco en la corte en aquella época. Pues sí, yo diría que sí, es un acto social, pero también para Fernando era un acto de autoglorificación, era una forma de acercar su monarquía, que él otra vez hizo absoluta al pueblo, y
Otra vez, al principio casi no aparece ninguna reseña, cuando después del golpe de Estado de Riego de 1821 salen las primeras reseñas, no son necesariamente positivas, y el museo poquito a poco se entra en lo social, muchas veces a pesar del fundador, y lo hace gracias primero a los liberales, quienes disputaban la propiedad real del museo, incluso siempre intentaban llamarlo nacional cuando oficialmente se llamaba todavía Museo Real, y también entra de pleno en la sociedad gracias a los pasatiempos en el Paseo del Prado, gracias a los ciudadanos que entraban en el museo sin saber lo que iban a encontrar allá. ¿Y quién podía visitar este museo? Hoy es un museo abierto a cualquier tipo de persona, cualquiera puede entrar en el Museo del Prado, incluso ahí la gente que tenga menos recursos puede ir incluso un día o dos al cabo, bueno, a la semana, porque la entrada es gratuita. ¿Quién podía entrar en el Museo del Prado en esos primeros años de 1819? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que se iba a encontrar dentro? Bueno, ahora para nosotros la entrada al museo es la entrada que compramos, ¿verdad? Pero en los primeros 40 años era cuestión del poder entrar, de recibir el derecho. El museo estaba abierto para todos 2 días a la semana al principio, luego un día a la semana. En estos días no había que pedir ningún permiso y tampoco había que pagar, solo había que tener zapatos y dejar los bastones a la entrada. Luego, los días cuando el museo oficialmente estaba cerrado al público, se podía entrar también, pero se debía pedir un permiso a un director, y era una carta escrita y se debía indicar su dirección, mostrar el pasaporte si uno o una lo tenía, y se podía entrar firmando en un libro de visitas. Qué curioso, ¿no? El hecho, se me ha quedado ya grabado el hecho de que una de las premisas uno de los requisitos, mejor dicho, para poder entrar en el Museo del Prado en aquella época era tener zapatos, ¿no? Lo que nos está hablando también de que los visitantes pues debían de ser de un estrato social, una clase media o alta. Pues eso es, porque no se legisla si no ocurre, ¿no? Uh-huh. Lo más llamativo de todo esto es el hecho de que quizá esta institución como tal adquirió un protagonismo, como decías tú antes, Eugenia Afinogenova, autora de este libro El Prado, la cultura y el ocio, publicado por Cátedra, en donde, bueno, pues ese protagonismo en la ciudad de Madrid va más allá de ser un centro neurálgico del mundo del arte, una pinacoteca, como lo podemos entender en la actualidad, ¿no? Era un lugar de encuentro y también un elemento más que se sumaba a ese aspecto urbano nuevo, a esa capitalidad de España que iba creciendo poco a poco, ¿no? Era uno de los edificios más importantes de la ciudad. Pues sí, así fue, y sobre todo el gran impulso al desarrollo urbanístico vino cuando estos territorios alrededor del museo y detrás dejaron de pertenecer a la corona, porque tenemos que pensar que el Paseo del Prado fue un regalo a la ciudad de Carlos III, pero los territorios donde ahora está la Plaza Murillo y luego detrás, ¿no?, los Jerónimos y más allá, eran terrenos reales. Cuando la corona empezó a despojarse de estos terrenos y se pasaron a la hacienda, es cuando empezó el desarrollo urbanístico y había noticias de empresas extranjeras que incluso construían bloques de vivienda ya en estos barrios gratuitamente solo por el derecho de alquilar luego sus construcciones. Y así, de esta forma, el Nuevo Madrid empezó a crecer físicamente en el patio del Museo del Prado. ¿Cuándo empieza a cambiar ese chip, podríamos decirlo así,
del Museo del Prado de ser un lugar selecto, un lugar para un grupo de personas determinadas a ser un punto de encuentro de la ciudadanía, ¿no? Independientemente del estrato social al que defendiera. Antes escuchábamos a Javier Portús, que también es el conservador que hace el prólogo de tu libro, hablar de ese elemento vivo, ¿no?, que hay alrededor del Museo del Prado. ¿Cuándo cambia ese? Imagino que será un cambio paulatino, ¿no?, a lo largo de muchos años. Pues sí, así fue. Antes me preguntaste cuándo se hizo un lugar de encuentro de la ciudadanía. Tenemos que recordar, sin embargo, que el concepto de la ciudadanía fue flotante, ¿no? Durante el siglo XIX, mientras cambiaban las constituciones, cambiaba también el censo electoral, el derecho a participar en las elecciones. Y históricamente sabemos que estos cambios en el estatus de los ciudadanos se llevan muchas veces a la esfera de las artes. Así ocurría también en Francia. Pues en España, como se disminuía el censo electoral, se abría la posibilidad de participar en las elecciones a mayores números de hombres. Las mujeres todavía no podían participar en las elecciones. Pues uno de los aspectos de convertirse en ciudadano era poder entrar en el museo y tener el poder de juzgar lo que era apropiado y no apropiado en el museo. Entonces, este capital cultural, como diría Bourdieu, era parte de convertirse en ciudadano. Y esto ocurre después de la Revolución de 1868, no inmediatamente, sino, curiosamente, con la introducción de la entrada por pago. Hay estadísticas en el propio museo que indican, están en mi libro también, que indican que a partir de la nacionalización del museo, entre 1868 y 71, empezó a crecer el número de personas que entraban pagando la entrada. Es realmente interesante ver un poco ese trasfondo cultural, histórico que hay detrás de instituciones tan importantes como el Museo Británico, el Museo Nacional del Prado. Digo el Museo Británico porque te iba a preguntar, Eugenia Fino-Génova, yo no sé si has tenido la oportunidad de intentar buscar paralelos, ¿no?, a la historia del Museo del Prado, pues si ha tenido el mismo devenir, el mismo desarrollo histórico que otras grandes instituciones europeas, o incluso el Metropolitan en Nueva York, ¿no? El British Museum en Londres, el Museo del Louvre en París. Estas grandes instituciones, estos grandes museos, han desarrollado el mismo papel que tuvo desde el punto de vista social, político, el Museo del Prado en España, en nuestro país. Gracias por preguntármelo. Yo quería expresadamente que esta historia del Museo del Prado no fuera una historia solamente española. El mundo del arte siempre ha sido cosmopolita, era un mundo de intercambio directo de ideas, de personas que se visitaban, porque inicialmente estábamos hablando de aristócratas, y era un mundo que nunca se nacionalizó. De hecho, convertir un museo en el nacional, hacer que hablara sobre la nación a los miembros de la nación, era uno de los programas de los directores del museo en el siglo XIX, pero esto también se hacía siguiendo un patrón internacional. Entonces yo investigué estas relaciones de las ideas de organización de la exposición en el Prado con otras ideas que circulaban en el mundo artístico, empezando con el Hermitage, que es el museo de mi país, de Rusia, y el Museo Pushkin. Pero, como has dicho, las influencias más grandes sobre el Prado las ejercía el Museo Británico y el Louvre. El Museo Británico por dar un ejemplo de un museo que hablase a la nación como ciudadanos precisamente y no como aristócratas o personas educadas, y el Louvre por ser un museo que ejemplificaba el acercamiento racional a la exposición, un acercamiento
progresista donde se pudiera marcar las grandes etapas de desarrollo siempre positivo del arte, y este principio emanado de un Louvre revolucionario después de la Gran Revolución Francesa nunca fue alcanzado en el museo, pero se comentaba en el Museo del Prado. Apasionante, como digo, la historia, esa intrahistoria, mejor dicho, como diría Unamuno, del Museo del Prado, visto desde, no tanto desde la historia que nos cuentan los cuadros que aparecen en las galerías de esta pinacoteca, sino un poco en ese marco social, marco político, marco histórico, en definitiva, que ha marcado pues estos 2 siglos de historia del Museo del Prado. Todo esto nuestros oyentes lo pueden encontrar en este fantástico libro publicado por la editorial Cátedra, El Prado, la cultura y el ocio, cuya autora, Eugenia Finogenova, que es catedrática de literatura e historia cultural españolas en la Universidad Marquette de Milwaukee, en Wisconsin, en Estados Unidos, nos ha contado con tanta pasión en los últimos minutos. Eugenia, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues gracias a ti, y ha sido un placer. Hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia, un programa terrorífico. Es broma, un programa en el que hemos hablado de la muerte, y yo creo que incluso podríamos decir que ha sido divertido, ¿no? En el sentido de que tendremos que reírnos un poco de nosotros mismos para intentar ver desde nuestro propio interior cuál es la cara que ponemos a la muerte cuando nos enfrentemos a ella. Desde el punto de vista histórico, muchas culturas a lo largo del tiempo lo han visto de maneras absolutamente distintas, que es un poco lo que hemos querido ver en nuestro programa de hoy. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Coque Peinado a los mandos de esta máquina del tiempo y Ana Caballero controlando todas las redes sociales. Delante del micrófono, vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Les dejamos con más cosas, las noticias en este caso, aquí en la cadena SER, y nosotros volvemos dentro de 7 días para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta entonces.